con poder. Aleluya, aleluya. Eres digno de nuestra alabanza. Aleluya, aleluya. El resplandor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El resplandor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, oh cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
lo verá. Cuán grande es Dios. Él es grande, aleluya, y poderoso y reina con poder, aleluya. Y lo bueno es que nos ama, aleluya. Gloria, gloria. Él es digno de adorar. ¿Cuántos creen? Él es digno de glorificar en esta mañana. Aleluya. Toda rodilla se doblará ante ese nombre de Jesús. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Aleluya. Te adoramos, Señor. Toda rodilla se doblarán y toda lengua confesarán que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblarán y toda lengua confesarán que Jesucristo es Dios por siempre. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblarán y toda lengua confesarán que Jesucristo es Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él que Jesucristo es Dios por siempre. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y para sanar, para librar mi
no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Te adoramos, alábale que Él vive, alábale que Él vive. Te adoramos, Padre. Ahora tenemos una participación especial. Como ustedes saben, hoy era el servicio dedicado a misiones Ventana 1040. Y ahora vamos a pasar con misiones. El video de misiones. Gloria a Dios. Tantas son las almas que se están perdiendo y muchos con los brazos cruzados, gente con llamado se hacen de la vista larga y siguen caminando como si nada. Sé que esto te ha de estar doliendo, Padre eterno, cuando muchos lo que buscan es una posición. Y para de llorar, porque yo sé la realidad, que son pocos los que en tu nombre desean salir a pescar. Deseo ser, Señor, un pescador de hombres, aunque tenga que dejar mi barca en la orilla del mar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, no tendré miedo a naufragar, es que conmigo va el capitán. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, y decir lo mismo que Pedro, todo esto lo haré, y en tu nombre. Si supiera, Padre mío, que al caer en tus redes están cayendo en tus brazos, lo dejarían todo y aceptarían el reto de ser de bendición a una nación por completo. Alabado sea Dios, aleluya. Ahora sí, gloria a Jesús. Ventana 1040, ¿qué es? La región comprendida entre Atlántico y el Pacífico, entre los paralelos 10 y 40 de latitud norte, abarca el norte de África, el Medio Oriente, gran parte de Asia y Eurasia. Y vamos a orar por China, India, Indonesia, Japón, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Turquía e Irán. Amén. Allá tenemos los misioneros que necesitan de nuestras oraciones. Gloria a Jesús. Necesitan que les bendigamos todos los días. Aleluya. Porque nosotros somos bendecidos de una manera grande y especial. Nosotros no sabemos lo que tenemos. Aleluya.
pero ellos no tienen la libertad, no tienen la bendición que nosotros tenemos en este país, aleluya. Oremos por ellos para que Dios los fortalezca, para que Dios le dé la victoria, para que Dios los use, para que ganen alma para el reino de los cielos, amén, aleluya. Oremos. Gracias te damos, Señor amado, en esta hora. Oh Dios mío, en estos momentos, Señor, no sabemos por qué situación están pasando los misioneros que se encuentran en este lugar, Padre mío, que hemos mencionado. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande. Y te pido, Señor, que le alcance, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. Suple sus necesidades, Padre mío. Extiéndele tu mano. Si alguno está enfermo, Señor amado, fluye virtud sanadora sobre ellos. Oh Dios mío, súplele alimento, súplele ropa, súplele, Señor amado, todo lo que ellos necesitan, porque tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor y nosotros lo creemos, Señor, y enviamos la palabra a ese lugar y cualquier otro lugar del mundo donde haya la necesidad, Señor, de los misioneros, de los siervos tuyos, Señor amado, que han dejado todo para ir a llevar, Señor mío, aleluya, tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonito ver en los países unidos, ¿verdad? Orando por esos misioneros que van a dar su vida, ¿verdad? Por Jesucristo, a llevar la palabra de Dios a cada pueblo, nación. Qué bonito. Ahora tenemos la oración por las ofrendas por nuestro pastor Carlos Sidney. Poderoso Dios, poderoso Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más. A su nombre. Permíteme, mientras el grupo presentaba misiones de la Ventana 1040, quizás muchos no han escuchado, no saben exactamente por qué nosotros celebramos, y felicito el grupo de misiones por celebrar este servicio en oración, en honor a la Ventana 1040. La Ventana 1040, dentro de la información que ya se dio, más de la mitad de la población mundial vive en ese espacio de la Ventana 1040. ¿Sabes que el 95% de las personas, de esos 4 billones de personas, no han escuchado el nombre de Jesús? Los países no han alcanzado, estamos hablando de más de la mitad de la población mundial no han escuchado, el 95% de esos 4 billones no han escuchado el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en las misiones no es fácil entrar ahí. Y a pesar de eso, el 87% de esos habitantes son pobres. ¿Y sabe cuál es la religión que predomina? Budismo, el Islam y el hinduismo. Por eso que muchos de nuestros misioneros no pueden entrar a estos países, porque si lo cogen, ¿sabe qué? No lo deportan, lo matan. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para ayudar a esos países? Yo sé que no podemos llegar, muchos de nosotros no podemos llegar, pero quiero hacerle y comprometerlo. Lo voy a comprometer. Y eso no es si usted quiere, el pastor lo está comprometiendo. Cuando usted llegue a su casa, ahora no, usted va a buscar en el internet los países de la Ventana 1040. Y esta semana usted va a orar por esa población. Pero dile: Señor, quiero unirme en esta semana
vamos a estar en cadena de oración, orando por los países 1040, aquellas vidas que no han sido alcanzadas. Hello. Gloria al Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Démosle gracias a Dios porque vivimos en un país donde podemos escuchar el Evangelio y donde el Evangelio se predica en la calle, en las esquinas y donde quiera que pasamos podemos predicar el Evangelio. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Póngase sobre sus pies en esta mañana y levante la mano y adore a Dios. Dele gracias a Dios. Dale gracias porque vive en un país libre donde puede proclamar el Evangelio del Señor. Aunque hay cierta persecución, pero podemos seguir. Todavía la Constitución nos protege para seguir proclamando al nombre de nuestro Dios, el que vive por los siglos de los siglos. Hello, levanta la mano arriba. Poderoso Dios, poderoso el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, en esta hora oramos, ya oraron, pero te damos gracias porque nos permite adorarte en este lugar libremente, sin persecución alguna. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En esta mañana preciosa podemos adorarte y podemos servirte. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gracias. Gracias porque Jesús llegó a nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias porque hemos escuchado el nombre de Jesús y no solamente lo hemos escuchado, sino que hemos aceptado y aquí estamos a sus pies. Traiga su ofrenda, traiga su cuota y dele gracias a Dios porque usted tiene para poder bendecir a otros. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque con estas ofrendas los enviamos íntegramente a las misiones. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Oh, gloria a Dios, Señor, te damos gracias. Dele gracias a Dios mientras usted trae su ofrenda. Dele gracias porque usted está bendiciendo a un pobre. Usted le está mandando a alguien, a ayudar a alguien. Si no tiene efectivo, tenemos el sistema por Cash App y tenemos el sistema electrónico. Y todo lo que nosotros colectamos hoy lo enviamos, ¿sabe qué? A las misiones para ayudar a otros. Yo estoy pidiendo para las misiones, no es para mí, es para ayudar a otros. Cuando se trata de las misiones tenemos que dar, tenemos que bendecir a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido a nosotros. Y yo como pastor lo voy a esforzar para bendecir a las misiones. Amén. Amén. El hermano Néstor, un hombre de Dios, humilde, es un doctor en medicina, un hombre inteligente. Pero todo eso se queda en el piso y no vale nada cuando se trata del Evangelio. Y vimos cómo él llegó aquí y recuerdo, no me olvido de ese día, cuando él pasó a reconciliarse con el Señor. ¿Te acuerdas? Llorando, llorando, humilde. En un Efesios y empezó aquí con nosotros. Dios lo quiere a él más que a mí. Lo bendijo, lo prosperó. Le dio una mujer hermosa. Él es casado, por si acaso. El hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y se enamoró. Ya él no es cubano, ahora él es boricua. Pero sobre todo hemos visto su fidelidad, su humildad. Y a pesar de todo su conocimiento, hemos visto su respeto, cómo él respeta a los hermanos y sobre todo al pastor. Néstor, no te estoy echando flores, solamente estoy diciendo la verdad. Y hoy
quise darle la oportunidad. Porque si presentamos a otros que no conocemos con mucho halago, ¿por qué no podemos decir lo bueno que son nuestros hermanos locales con nosotros? Y hoy este jibarito estará predicando para el mundo entero. Te voy a presentar como jibarito, siervo del Señor. Amén. Guajiro. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que es un privilegio. Doy gracias a Dios por mi pastor, por los hermanos que nos han permitido estar aquí en esta aún mañana. He estado delante del Señor buscando el tema pertinente para estos últimos días que la iglesia está viviendo sobre la tierra. Busqué, cambié de tema. Y el Señor de la iglesia me trajo a este lugar, a la iglesia de la Odisea. Nuestro texto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Es la última carta a las iglesias. Es la revelación de Jesucristo para este tiempo. Dios ha hablado en otros tiempos a través de los profetas de muchas maneras, pero en los últimos días nos habló a través de Jesucristo. Dice la palabra. Y el mensaje de esta mañana es la iglesia autosuficiente. Póngase de pie y acompáñeme a leer la palabra de Dios. Revelación de Jesucristo, capítulo 3, a partir del versículo 14, dice el Señor de la iglesia: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta mañana. Acompáñeme a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de infinita misericordia, te doy gracias, Señor, por estar ante esta muchedumbre de pueblo, Padre. Es tu pueblo, mi Dios, comprado con precio de sangre para gloria del Padre. Oh Señor, te ruego en esta hora que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos redarguya, nos reprenda, Señor, y nos prepare para toda buena obra, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, que es vida y paz. Gracias, mi Dios, que tu palabra, que es espada de dos filos, Señor. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevando esta palabra como saeta en mano de valientes, Señor. Necesitamos de tu palabra, de tu Espíritu y de tu presencia cada día más, Señor. Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias por la
obra, Padre, que harás en medio de nosotros y allende los mares. En Cristo Jesús, Señor de la iglesia, te damos las gracias y te decimos amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria sea a Dios. Este mensaje se ha predicado en muchas oportunidades, pero es un mensaje muy presente. Si vamos a la parte histórica vertical, hablamos de una iglesia que a partir del siglo XX está viviendo los últimos días. Y quisiera hacerle un poco de historia, porque alguien quizás dirá, porque se ha dicho mucho que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios nos ama tal y como somos. Pero hoy la palabra desnuda impactará nuestras vidas. Es una trágica la historia, muy trágica la historia de la redención del pueblo de Israel. Usted ve aquellos patriarcas salir de Caldea, aquel patriarca, Abraham, Isaac, Jacob. Ve al pueblo de Israel dirigirse a Egipto. Ve la esclavitud de aquel pueblo en Egipto. Ve cómo Dios sacó a aquel pueblo de servidumbre y lo trajo a una tierra que le había prometido. Aquel pueblo estuvo por 40 años en el desierto. Murió esa generación y otra generación se levantó que no conocía al Señor, y Dios volvió a traerle la ley en el Deuteronomio. Y siguió aquel pueblo hasta que por medio de Josué llega a los umbrales de la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Moisés había quedado atrás por cuanto no obedeció el mandamiento de Dios en cuanto a la roca. Y entran a la tierra prometida, conquistan parte de la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, que había sido llamado a ser nación santa y pueblo separado y sacerdocio en medio de las demás naciones, se corrompe con aquellos pueblos paganos. Y en un momento de la historia en que el pueblo afrenta a Dios, en que cada cual hacía según le parecía, Dios levanta jueces al pueblo de Israel. Y estos 12 jueces estuvieron por un tiempo hasta llegar al profeta Samuel, que tenía hijos, el cual él no disciplinó, el cual él no corrigió, el cual él le permitió hacer lo malo delante del pueblo y delante de Dios. Y el pueblo de Israel, al ver este anciano profeta ya sin fuerzas y ver que sus hijos habían caído en la corrupción, llaman al antiguo servidor de Dios hasta ese momento y le dicen: queremos dioses y queremos gobernantes como las demás naciones. Y Samuel, compungido, ve aquello y se queja con Dios. Y Dios le dice: déjale, porque no te desechan a ti, sino a mí. Y Dios le dio reyes como ellos querían. Y pasamos por Saúl, pasamos por David y pasamos por Salomón. En Salomón se dividió el reino del norte y el reino del sur. Todos los reyes del norte de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y pocos reyes del sur de Judá hicieron rectitud delante de Dios. Tenían la ley, tenían los profetas.
y sin embargo erraron y se extraviaron y se volvieron a vanas filosofías y hueca sutileza. Miren lo que dice el Señor. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles de temprano y sin cesar, pero no inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. Jeremías 7, 25 y 26. ¿Qué sucedió? Asiria vino y conquistó a las 10 tribus de Israel y destruyó la parte norte. Y luego vino Babilonia y arrasó con Judá y destruyó el templo de Jerusalén. Esta es la triste historia de aquel primer pueblo que fue llamado a ser nación santa y sacerdocio a Jehová. En su infinita misericordia, después de 70 años, Dios les trajo de Babilonia. Y volvieron a levantar los muros. Y volvieron a reconstruir el templo. Y es esta porción de la Escritura en la cual aquel que había de venir, aquel que había sido anunciado por Isaías, llega al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías en un lugar muy pobre y vivió una vida como la cual la mayoría de nosotros hemos vivido. Fue carpintero, igual que su padre. Fue enseñado por su madre y recibió instrucción en los primeros años de vida. No se conoce que haya tenido una instrucción oficial, pero ciertamente él era instruido. Y ese mismo Mesías, en sus últimos días de ministerio, vino a Jerusalén a la Pascua. Y lo triste de esta historia es que él vino por los judíos, pero los judíos no conocieron la visitación del Mesías. No conocieron que aquel Jesús de Nazaret era el que había profetizado el profeta Isaías. Y este mismo Jesús le dicen aquellos judíos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Dijo el Cristo. Esta es la historia del pueblo de Israel, de la niña de los ojos de Dios. Esta es la historia de la redención truncada por un pueblo que se olvidó de Dios, por un pueblo que tenía un pie puesto en la ley y un pie puesto en los templos paganos. Y ahora, en esta revelación de Jesucristo, Jesucristo corre el velo y el anciano apóstol Juan, muy anciano ya, logra ver la revelación de Jesucristo. Y hay algunas personas que el libro de Apocalipsis les causa pavor. Pero os digo que es el único libro en el cual hay una bendición por leer, entender y conocer y vivir esta palabra. Dice la Escritura: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice el Señor de la iglesia. Y en este versículo 14 comenzamos a ver cómo va desarrollando este mensaje. Y Juan no estaba en un hotel
ni estaba de vacaciones, ni estaba de gira cuando recibió este mensaje. Juan era un preso en una isla desértica, obligado a hacer trabajo forzado. Imagine a un hombre de más de 80 años que según la tradición lo trataron de freír en manteca, pero Dios lo libró. Y ahora lo vemos aquí desterrado a este anciano por Domiciano. La bestia humana era conocido por los judíos de aquel tiempo. Y vemos que menciona a esta iglesia de la Odisea. Esta es una imagen de la iglesia de la Odisea. ¿La vieron ahí? En el fondo de pantalla de lo que queda de la iglesia de la Odisea, para que tengan una idea. Esta iglesia de la Odisea tenía un lugar estratégico. Estaba ubicada a más de 65 kilómetros de Filadelfia y era parte de una tríada de 3 ciudades en las cuales habían iglesias. Estaba Colosas, estaba Hierápolis y estaba la iglesia de la Odisea. La iglesia de Colosas estaba al este y era conocida por sus aguas frescas, por sus aguas limpias. La iglesia y el pueblo de Hierápolis estaba al norte. Era conocida por sus aguas termales, sus aguas calientes, que eran buenas para los baños, sus aguas salutíferas, que eran muy buenas para recuperar la salud. Y la iglesia de la Odisea estaba sobre una planicie elevada en el valle del Lico. A la orilla pasaba el río del Lico y el río Meandro confundían en ella. Y esta iglesia tenía una posición, esta ciudad, privilegiada, porque era inaccesible. Al estar sobre esta zona elevada no había ningún ejército que pudiera tomarlo. Pero tenía un problema la iglesia de la Odisea y la ciudad de la Odisea. Esta ciudad no tenía agua propia. El agua venía de Hierápolis a 10 kilómetros de distancia por unas tuberías, ya fuera de plomo o fuera de arcilla, y esta tubería pasaba por el manto freático, salía caliente de Hierápolis, pero al llegar a la Odisea era un agua tibia. Si alguien quería tomar la ciudad, solo debían de cortar el abasto de agua. Por esto esta ciudad fue muy importante durante el Imperio Romano, porque la paz romana logró que esta ciudad floreciera. Ahora, conociendo la historia y conociendo el autor que nos está escribiendo esta carta, el autor es Jesucristo. Lo que hace el anciano apóstol es escribir. Podríamos decirles que es el mensajero a las 7 iglesias, porque lleva el mensaje. El mensaje no es de él, el mensaje es del Cristo resucitado. Y vemos que dice la escritura, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel era la persona encargada, el obispo, de ser la cabeza de la iglesia, como hoy lo es nuestro pastor, nuestro amado pastor. Así se le llamaba en aquel tiempo, al ángel de la iglesia. Y es importante detenernos en esta carta, porque si es la iglesia de los últimos días, si es histórico vertical, es la iglesia de la Odisea la que va a estar cuando se produzca el rapto de la iglesia. Y esta iglesia se caracteriza por su indiferencia, por el liberalismo y el ecumenismo. Era una iglesia tibia y apóstata. Y entonces le escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El amén. Nosotros estamos acostumbrados y a veces decimos amén a cosas que no son amén. Amén es así es verdad, es una verdad inamovible, es una verdad perpetua,
es una verdad completa. Eso es amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos amén a algo que no es conforme a esta verdad que es la palabra de Dios. Y dice, he aquí el amén. Es la verdad, es la confirmación de que es cierto. Y nos habla del testigo fiel. Y Dios es el amén. Isaías 65:16. Dios de verdad, dice la palabra. Testigo fiel, porque todo lo que dice es verdad. Porque es digno de toda confianza y veraz. Y es testigo porque ha visto todas las cosas. Un testigo fiel y verdadero es aquel que ha visto con sus propios ojos, que puede testificar, y es alguien que además de ver las cosas es capaz de testificar y ser una persona honorable, una persona creíble, a la cual usted pueda tener la certeza de que esa persona está diciendo la verdad. Pero además de esto tiene otra cualidad, y es que sea una persona que pueda comunicar ese testimonio que es fiel y es verdadero. Y uno de los títulos del Cristo cuando vuelva con la iglesia en su muslo será fiel y verdadero. Todas las promesas de Dios se basan en este amén y en este testimonio y testigo fiel y verdadero que es el Cristo Jesús glorificado. Y dice la Escritura, el principio de la creación de Dios dice esto, el principio de la creación, y dicen los enemigos de la cruz, ¿ves? Es un ser creado. Pero les recuerdo que la Escritura no fue escrito primariamente en español, sino en hebreo, en arameo y en griego. Y la palabra que usa aquí Jesucristo es arché, que es que Cristo es el origen de la creación y que todo se creó mediante su poder. Él era antes de la creación. Él es eterno, juntamente con Dios. Aparte del tiempo y aparte de todo esto que es temporal, Él era y es Dios. Y entonces cuando nos dice que Él es el principio de la creación, está tocando la deidad y la eternidad de Dios, de aquel que cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, estaba allí con el Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y dice la Escritura, yo conozco tus obras. El Dios que ve. Y la Escritura nos habla de Cristo con sus ojos de fuego, que atraviesan las edades y las eras y los corazones y los pensamientos y todo aquello que hay sobre la faz de la tierra y del abismo. Es el Dios que ve y conoce. Usted puede ver mi apariencia, pero el Dios que ve está viendo tu corazón. Usted puede hacer cosas aparentemente buenas y correctas, incluso conforme a las Escrituras, pero si usted busca detrás de esto premios y aplausos, el Dios que ve desechará todo esto. Madera y heno y hojarasca es, y se quemará en el fuego. Y dice el Señor de la iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío y caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Pero no tibio como el agua de la Odisea, que no se podía tomar porque estaba turbia, que no te podías bañar porque estaba muy fría, pero tampoco te la podías tomar porque estaba tibia. Era un vomitivo. Es esta tibieza la que enferma a Dios. A la iglesia de la Odisea no se le acusa de ninguna herejía, de ningún escándalo, de algún problema entre hermanos. El problema de la iglesia de la Odisea era otro. Otro que estaba por debajo y no se veía. Pero el Dios que ve, lo vio. Y se escribe esta carta. Porque os digo que Dios conoce las obras. Y nosotros tenemos la oportunidad de conocerlas también. Por sus frutos los conoceréis. Si alguien se llama siervo de Dios y no hay paz y sobre todo amor, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, si esos frutos no están, tengo todo el derecho para dudar que ha nacido de nuevo. Puede venir a la iglesia, pero hay gran probabilidad de que sea tibio. Y ese es el mensaje para esta mañana y para este tiempo. Y hay tres cosas de las cuales se enorgullecía esta iglesia de la Odisea. Dice la Escritura: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ahora el Señor de la iglesia les va a decir el problema que tienen. Miren el problema que tenía la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, en términos económicos, la iglesia de la Odisea era una iglesia sumamente próspera. Era una iglesia rica. Era una ciudad que era muy opulenta. Se considera que fue en su tiempo la ciudad más rica de Asia Menor. Allí estaban todos los bancos, allí estaban todas las instituciones financieras. En el año 60 después de Cristo hubo un terremoto y ustedes saben que ellos por ley podían pedirle a Roma que les ayudara a reconstruir, y ellos se negaron porque ellos eran tan ricos y tan suficientes que reconstruyeron la ciudad. Eran ricos, no tenían necesidad de nada. Y además de eso, dice aquí que esta iglesia, y Dios le dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Habría otra cosa de la cual se enorgullecía la iglesia de la Odisea. Era un centro textil de referencia mundial del mundo antiguo. Tenían unas ovejas de una piel negra muy famosa, muy suave, y de esta piel se hacían ropas y se hacían alfombras. Era lo mejor de lo mejor en pieles en el mundo antiguo. Tal era así que la ciudad de la Odisea era considerada como la ciudad más importante en cuanto a este tipo de prenda. Es decir, tenían la oportunidad de vestirse con las mejores ropas.
Pero además de esto, en esta ciudad había una escuela de medicina que era lo mejor de lo mejor. Aquí había un centro oftalmológico, tiene que ver con los ojos, y ellos fabricaban unos comprimidos que eran en forma de panecillos para los ojos. Todo el que tenía problemas en la vista, y sabemos que la catarata y todas las enfermedades oftálmicas era muy frecuente en el mundo antiguo, tenían que comprar la medicina y tenían que ver a los dos grandes oftalmólogos que había en esta gran ciudad. Eso era así. Y ellos se enorgullecían de eso. Pero Jesucristo los reconviene y le dice: ¿no sabes que eres un desventurado, miserable y ciego? ¿No sabes que eres un desventurable, pobre y ciego? Eres pobre. Eres mucho más allá que un menesteroso, porque estás viviendo de limosnas, porque no tienes ni para comer. Esta es la palabra que se usa. No era la viuda que tenía 2 dracmas, no. Le está diciendo a esta iglesia que estaba lleno de opulencia que era un miserable. Y a pesar de vestirse con las mejores ropas del mundo antiguo, le dice que estás desnudo. De nada te sirve tu ropa y tu apariencia. Ante los ojos de Dios estás desnudo. Y la desnudez ahora no es un gran problema, porque la vergüenza y el honor se ha perdido en muchos lugares y las personas usan muy poca ropa. Pero en aquel tiempo, esto era lo más terrible, lo más deshonroso y el castigo más vil que se podía darle a alguien. Que vieran la vergüenza de su desnudez. Pero además el Señor le dice, miren lo que le dice a esta gran ciudad, a esta iglesia: unge tus ojos con colirio para que veas. Tenían ojos, pero no veían. Tenían ojos, pero no veían. Y estas cosas estaban sucediendo en este tiempo. ¿Y qué tiene esto que ver con la iglesia actual? Estos mensajes fueron mensajes para iglesia histórica que yace en las ruinas y para la iglesia de este tiempo. Si el mensaje es histórico, vertical, y esta es la iglesia que está esperando el arrebatamiento, yo les voy a decir actualmente cómo la iglesia se ha entibiado, cómo la iglesia se ha apartado del Dios vivo y ha cavado para sí cisternas rotas que no tienen agua, que no retienen agua. Miren, vemos a la iglesia en Hechos 3 capítulos, en el capítulo Hechos 3 del 6 al 8. Iban Pedro y Juan a las 3 de la tarde a la oración al templo. Y había un paralítico de nacimiento que estaba frente a la puerta de la hermosa pidiendo limosnas. Y cuando ve venir a estos 2 discípulos de Cristo, les pide limosna. Y Pedro pone sus ojos sobre él. Le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús.
Y aquel hombre inmediatamente saltó de la posición donde estaba. Es imposible que alguien que haya nacido así, con tendones anquilosados y huesos retorcidos, pueda hacer semejante cosa. Pero el Dios que creó a aquel hombre había enseñado a estos discípulos: levántate en el nombre de Jesús. Pero la iglesia de la Odisea no puede decir esto. ¿Saben ustedes que el movimiento pentecostal comenzó en la calle Azusa y que una pared completa estaba lleno de muletas, de andadores, de todo tipo de artilugios, porque los que venían eran sanados en el nombre de Jesús? Era un establo aquella iglesia. Era un establo de guardar comida para animales y animales. Una iglesia vieja de madera que era tan vieja y que no se quiso conservar, sino que fue destruida. Y en esta iglesia sucedieron estos hechos y maravillosos que dieron comienzo al movimiento pentecostal, del cual nos llamamos hijos hoy. Pero la iglesia hoy no puede decir con la autoridad que decían estos discípulos y la iglesia de los primeros días. Porque ciertamente tenemos oro y plata, pero es una tragedia los dones perdidos de la iglesia pentecostal. Yo no hablo de aquellos que creen que Dios ha cambiado y que Dios no es el mismo. Dios es el mismo. Nosotros somos los que hemos cambiado. Nosotros somos los que hemos retrocedido del llamado de Dios. Es a esta iglesia pentecostal que nació allí en Azusa a la que le hablo hoy. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué nos ha pasado? Dice el predicador en Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios viene con el conocimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos los atributos de Dios? Si no se predica a Dios, si lo que se predican son opiniones. Hay un evangelio que no es el evangelio. Hay unos que salieron de nosotros que no eran de nosotros. Como dice la Escritura, el humanismo se ha colado en las iglesias. Hermano, ¿sabe lo que dice? Sí. El fin del cristianismo moderno es la felicidad. Es la autorrealización. Es el poseer propiedades. Es el ser solventes. A nuestros ministros se mide su ministerio por las bancas que están llenas, y se mide la solidez de la iglesia por cuánto dinero recaude. Esto no siempre fue así. Esto no siempre fue así. Y entonces, es miembro de dinero. Medimos la iglesia por el tamaño. Y les recuerdo que Jesús tuvo 12 discípulos y uno le entregó. La iglesia se mide por la devoción a Dios, por el apego a la palabra, por el conocimiento de la revelación de Dios. La iglesia se mide por hombres y mujeres crucificadas, por hombres y mujeres que no viven para sí, sino para aquel que les libertó, aquel que les sacó de la esclavitud del pecado. En la iglesia humanista se alimenta el ego, la competencia. En los púlpitos se sube a brincar
y hablar de ideas extrañas que no edifican a la iglesia. Los predicadores son influencers, son palabreros, son motivadores. El predicador es un mensajero y tiene un solo mensaje que dar: que Jesucristo es Señor y Salvador, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es por los méritos de Jesucristo. Es Cristo y Cristo crucificado y Cristo a la diestra de Dios intercediendo por este pueblo. Es presentarles a Cristo. No es presentarnos a nosotros mismos, ni lo que yo pienso, ni lo que yo crea. A nadie le tiene que importar lo que yo crea. Es lo que Dios ha dicho. Y es lo que Dios sigue diciendo a través de esta escritura. Todo esto que vemos dejará de ser un día, pero esta palabra permanecerá para siempre. Por esta palabra seremos juzgados, iglesia. Hay uno que es fiel y verdadero, que nos conoce. Se llama Jesús. Estos influencers y estos motivadores están llenos de filosofía y psicología. No tengo nada en contra de la psicología, yo la practico, soy médico, pero la psicología no puede salvar el alma. Estas filosofías y psicologías acallan el alma. Se habla de autoestima, se habla de honra, se habla de derechos. Y Pablo nos habla de estar juntamente con Cristo crucificado. El crucificado no tiene ningún derecho. El crucificado no hace planes. El crucificado tiene puesta la vista hacia un solo lugar: hacia Dios el Padre y hacia Cristo que está a la diestra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. El Pablo que ustedes conocieron ha muerto. Cristo vive en mí. Todo lo bueno que ven en mí es la obra de Cristo. Todo lo otro que queda en mí soy yo mismo. No tengo nada de qué gloriarme. No tengo honra. Todo es de Él y para Él. Vidas entregadas, vidas rendidas a Dios. Ese ha de ser vuestro culto racional. Hemos oído decir: ámate a ti mismo, sé el gerente de tu vida, acéptate como eres. Yo te digo hoy que el que no naciere de nuevo, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios por el poder regenerador del Espíritu, no tendrá parte ni suerte en el reino de Dios. No es amarte a ti mismo, es aborrecer lo que eres. Pablo decía y lo repetía: quiero hacer lo bueno, pero este cuerpo no quiere. Golpeo mi cuerpo, crucifico mi... Pablo no decía: ámate a ti mismo, sino amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma.
y amarás a tu prójimo sin acepción de persona como a ti mismo. Y aún amarás a tus enemigos. Y aún a los que buscan matarte, les suplirás en su necesidad. Es lo que manda este evangelio. Es autonegación. Es amarnos con un amor agapao, que es el amor de Dios para con nosotros, que no mereciendo nada nos sacó del pozo de la desesperación y nos colocó en lugares celestiales, porque todos aquellos que han probado el don de Dios tienen una patria celestial, tienen una ciudad por venir, tienen esperanza eterna. Es la esperanza gloriosa de los primeros discípulos. Es la esperanza del cual hablamos a la iglesia. El amén, el testigo fiel y verdadero, ha hecho esta promesa. Así es. Hay un evangelio que no es el evangelio que se ha predicado en estos últimos tiempos. El evangelio de la codicia, que ha corrompido cual aguas tibias la iglesia moderna. Estos hombres sin temor de Dios dicen: yo declaro. Solo Dios puede declarar y que las cosas sucedan. Solo aquel que es fiel y verdadero, solo aquel que es verdad puede declarar. No somos dioses, ni Dios de Miurgo, ni Jehová Junior. El Señor reprenda al enemigo de las almas. Yo decreto. ¿Con qué autoridad te atreves a decretar? Yo provoco, os digo que provocaréis a ira a Dios, y que muchos piden fuego y están pidiendo juicio, y el juicio va a empezar por la casa de Dios. Dios va a derribar lugares altos donde estos charlatanes y mercenarios del evangelio se han subido y han afrentado al Espíritu de gracia y han hollado la sangre inmaculada del Cordero. Dios lo hará como lo hizo con Ananías y Zafira. Serán derribados y esta generación lo verá. Miren lo que predicamos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y dice el impío y el ateo: yo también. Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. Y dice el ateo: yo también. Yo me apunto. ¿Dónde es eso? No, eso es allí, en Kendall. ¿De dónde sacamos esto? Es metafísica, es filosofía, es humanismo. No hay palabra, hay una tibieza real, amados. Y esto es real. Y yo recuerdo a Esteban siendo apedreado. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Esteban, y es que seas muerto. Y aún muriendo le dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Pablo, y le cortaron la cabeza. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Pedro. Y todos los apóstoles fueron martirizados. Y esta escritura en la iglesia antigua costó sangre. Los padres veían a sus hijos pequeños ser llevados a las fieras. Si renuncias a la fe, tus hijos no sufrirán pérdida. Y los padres soportaron estoicamente el que sus hijos fueran echados a los leones, y luego su esposa, y luego su madre y su padre, y luego ellos mismos, y no negaron la fe que una vez fue dada a los santos. La persecución no le hace daño a la iglesia. La persecución demuestra quién es quién.
Pero la abundancia es sumamente peligrosa. Dios decía de Israel, pero Jesurún engordó y dio coces. Y dio coces contra su hacedor, contra aquel que lo habían hecho, hablando del pueblo de Israel. Y tenemos estos predicadores hablando de este plan maravilloso. Dios no quiere que te enferme. Y Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es que no tienes fe, hermano. No. Es que somos humanos. Y somos un tabernáculo, que es lo que dice la Escritura. Y nuestra esperanza no está en los gobiernos, ni está en la banca, ni está en el Dow Jones, ni está en el poder del dólar, ni en la bolsa de valores. Y Dios va a derribar todas estas cosas. Escúcheme, Dios va a derribar todas estas cosas. Y todo aquello que tenga puesto su esperanza en estas cosas, sufrirán pérdida. Y su fe será probada. Y serán sacudidos. Es tiempo que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es tiempo, iglesia amada de Cristo, que nos volvamos a Dios. Hay otro movimiento que ha entrado a la iglesia. Este no les va a gustar. Hay un movimiento que se conoce como feminismo. Es la liberación del yugo del patriarcado. Es mujeres al poder. Les dije. Las mujeres se llaman a sí mismas princesas, perlas, conquistadoras, guerreras, que toman el manto caído de autoridad. Mujeres empoderadas. Pero ¿cómo Dios llama? ¿Cómo Dios llama? Y quiero decirle algo. El cristianismo dignificó a la mujer. Los antiguos judíos tenían esta oración todos los días. Señor, te doy gracias porque no soy gentil. Porque los gentiles, para los judíos, eran leña para el fuego del infierno. Entonces ellos decían, Señor, te doy gracias porque no soy gentil y porque no soy mujer. Esa era la oración. Pero ¿saben lo que hizo el Evangelio? No hay hombre ni mujer. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Somos uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Jesucristo dignificó a la mujer. Y la historia de la iglesia está llena, y de la escritura, de mujeres a las cuales Dios ha usado y seguirá usando para gloria de Él. Pero hemos de tener mucho cuidado. Hay una línea muy fina, porque el mundo, cada día el hombre está más feminizado y la mujer más hormonada, más masculinizada. Y eso hemos de tener mucho cuidado. ¿Qué dice Dios que sois vosotros? Dice Dios que sois vaso frágil. Dice Dios que sois ayuda idónea, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Por qué la Escritura no dice que quién la hallará? Porque no abundan, amados. Son escasas. Doy gracias a Dios por la mujer virtuosa. Gracias a Dios por la mujer virtuosa. Gracias a Dios por la mujer virtuosa. Gracias a Dios por la ayuda idónea que Dios te va a proveer. Gracias a Dios por eso. Hermana, eres lo que la Biblia dice que eres. Eres hija de Dios. Hija de Dios. Coheredera con Cristo de todas las riquezas en gloria. Eres sierva de Dios. Sierva de Dios. Y podemos venir desde Miriam, hermana de Moisés. La Escritura
nos habla de tantas mujeres maravillosas, de mujeres piadosas. Y hemos visto a Timoteo hoy por la mañana y recordemos a su madre y a su abuela, que desde pequeño instruían a Timoteo. Y yo les digo una cosa, en esta iglesia tenemos mujeres así. En esta iglesia tenemos mujeres que yo las he visto como instruyen a sus hijos de pequeño. Y tienen podcast y tienen todas estas cosas. Y alguien dirá, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué nos ha sucedido, amados? Miren lo que dice la Escritura. Dios dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Eres cabeza, pero no para enseñorearte de ella. Has de amar a tu esposa como Jesucristo ama a la iglesia. Y puedes dejar a tu esposa cuando Jesucristo deje a la suya. Eso nunca va a suceder. ¿Y saben cómo Cristo amó a la iglesia? Se dio todo. No escatimó ser Dios. Se humilló hasta lo sumo. Sufrió una muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres. Escuchad a vuestras mujeres. Soy cabeza, pero no para enseñorearte de ella. Ella tiene un Señor que es Jesucristo, el Señor de la iglesia. Y dice la Escritura, así es. Por tanto, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Miren, este mensaje es necesario. Porque esta reprensión no es una reprensión, y me disculpan si mi tono ha subido, es una reprensión llena de amor. Es una reprensión llena de misericordia. Es una reprensión esperando que se vuelvan a Él. No es condenatoria. Es el amor de Dios que les dice, miren esta Escritura. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La reprensión de Dios es más que iluminación, que castigo. Hoy hemos sido iluminados. Mi tarea no es hacerlos sentir mal. Recuerden que les dije cuando comencé que la palabra es para enseñar, para redarguir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y dice literalmente que Dios reprende a las personas que le son más queridas. Sí. A los que aplico la disciplina más severa, pastor. A los que me son más queridos, le aplico la disciplina más severa. Miren, no se puede hacer vino si las uvas no son aplastadas. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos sido aplastados? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado por pruebas? El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esta no es tu mejor vida. Tu mejor vida es la vida que has de vivir en la eternidad con tu Señor, si retienes esta palabra y la pones por obra. Miren lo que dice la Escritura. Quien escatima la vara odia a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Proverbios 13:24. Quien escatima la vara odia a su hijo. Quien le da un teléfono a su hijo de 4 y 5 años para que se entretenga, odia a su hijo. Quien deja a su hijo frente al cajón con toda la información y toda la malicia que hay, odia a su hijo. Quien no dedica tiempo a diario a orar por sus hijos, odia a su hijo. Quien no come a la mesa con sus hijos y los instruye y les habla de sus antepasados y les enseña modales, odia a su hijo.
Vamos a dejarlo ahí. Dice la Escritura que somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios 11:32. Así que si tu conciencia no te acusa, si hay rectitud en tu corazón delante de Dios y viene prueba, glorifica a Dios. Si has sufrido pérdida, recuerda a Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Os digo que el peor castigo es que Dios deje a alguien por imposible. Miren cómo dice la Escritura: Efraín se ha dado a los ídolos. Déjale. Efraín se ha dado a los ídolos. Déjale. Oseas 4:17. Este es el peor castigo. Que Dios nos deje sin reprensión. Que Dios nos deje sin corrección. Y quizás haya alguien que diga: esta predicación no era para mí. Yo te digo que era para ti. Y es para mí, primero que todo. Por cuanto tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, autosuficiente. Y es un gran problema que tenemos. Esta iglesia es de Cristo. Dios nos ha puesto pastores, hombres de Dios, hombres con celo, hombres con pasión con las almas. Esta obra es de todos. Pero esta obra es de Dios. Hemos de construir esta obra con la fuerza de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha dado el ministerio del Espíritu Santo a la iglesia. Y hablamos de unción y hablamos de cuántas cosas. Y de ven, Señor, y devuelve. Y el Espíritu Santo es Dios. Y mora en nosotros. No tienes que llamarlo, porque si eres hijo de Dios, está en ti. Y no hay conocimiento. Y os digo que Dios quiere hacer, y Dios hará grandes cosas a través de estos hermanos que están aquí. Pastor, no vencerá a nadie de afuera. Yo miro a mi hermanita Ramos, a mi hermana Lorena, a mi hermano Coto, a Lora, a Hugo, a Daniel. Están aquí. Dios los trajo. Y Dios hará la obra para gloria de Él, amados. Pero hay un gran problema, y voy a terminar con esto. Jesús estaba ante el rey Agripa en Hechos 26-28. Y Jesús le está hablando a Festo y a Agripas. Y le dice Jesús: Agripa, yo sé que tú conoces todas estas cosas. Tú conoces los profetas, tú conoces la ley. Y Agripa le dice a: casi me convences. Casi me vuelvo cristiano. ¿Y qué le dijo Jesús? Hubiera querido Dios que fuera hecho como yo, excepto estas cadenas. Hay una multitud dentro del pueblo evangélico que de oídas ha oído a Dios, que tiene un pie puesto en la iglesia y que canta: yo me voy con Él, yo me voy con Él, y un puesto en el mundo. Y recuerdo al hermano pastor Porfirio Miranda, que le decía de pequeño, la esposa del pastor: Nicolás, no te vistas que no vas. No te vas con él nada. No te vas con él nada. Y hay muchos que han salido de Sodoma y Gomorra, pero como la mujer de Lot, miran para atrás. Que ha puesto su mano en el arado y se tornan atrás. Hermanos, dice nuestro texto: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una famosa pintura que se llama La luz del mundo, por Holman, en el cual pinta la pintura de la puerta del corazón, y es una pintura
que no tiene picaporte por fuera. No tiene pomo por donde agarrarla. Es por dentro, el mandril. Os digo que el corazón de cada uno de nosotros es nuestra casa. Que el Cristo llama. Y a veces oímos decir, donde hay 2 o 3 en tu nombre, y yo creo que la iglesia lo decía cada rato, ahí está el Dios en medio de ellos. Pero miren, Cristo estaba fuera de esta iglesia, a la puerta llamando. Estaba fuera. Habían dejado al novio fuera. Y dice Cristo que Él está tocando. Entonces hay responsabilidad del hombre. Entonces hay libre albedrío. Entonces yo tengo mi responsabilidad. Nuestra responsabilidad es abrir la puerta. Y esta imagen de cenar con el Señor no la entendemos. En la Grecia antigua había 3 comidas. Hoy nosotros hacemos como 6 comidas. Pero en la Grecia antigua el desayuno era un pan seco mojado en vino. El almuerzo se tomaba a la orilla de los caminos, en los portales de las casas o en las plazas. Pero la comida era, como nosotros los latinos, la más importante. Se sentaba a la mesa y después de comer venía el postre y después venían las conversaciones. ¿Cuánto se conversaba antes? ¿Tú recuerdas, Joel? ¿Verdad? ¿Cuánto conversaban? Y los padres se sentaban y hacían historias y narraban. Y gracias a Dios que no había televisión y los radios eran muy escasos. Sí, dele gracias a Dios que no nacimos en esta época. Y los hijos escuchaban de los padres y conocían las historias de sus abuelos y estaban plenos porque llegara esa hora y esta es la imagen de Jesucristo cenando contigo, dedicándote tiempo sin apuro, sentado a la mesa con todo aquel que abre la puerta de su corazón y deja que Cristo entre. Por mucho que yo grite y por mucho que yo haga hincapié, no sucederá nada si el Espíritu Santo de Dios nos lleva esta palabra y convierte los corazones de piedra en corazones de carne. Miren lo que dice la Escritura. Al que venciere. ¿Cuántos ha vencido? Al que venciere. Recuerden que está hablando de estos mismos que eran tibios y les dice que se arrepientan porque los ama mucho, que los va a castigar porque los ama demasiado, que quiere el bien para ellos aunque ellos no lo entiendan. Pero dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, los tronos orientales eran como un sofá grande en los cuales todos se sentaban. Quiere decir este texto que usted estará sentado a la orilla, en el lugar donde Jesucristo le ha puesto. Usted tiene un lugar allí junto a Él. Si venciere, si no fuere tibio, si sacara el pie del mundo, si no mirara atrás, Dios tiene un lugar para ti. Y dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos oído, pero somos selectivos. Hemos oído la palabra y tenemos el conocimiento, pero nos falta la obediencia. Y recuerdo que Dios dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Es obediencia. Tenemos la voluntad revelada de Dios que nos conduce al Padre. Tenemos las promesas en esta Escritura. Hemos oído la Escritura, no tenemos excusa.
Quiera Dios y el día del juicio el polvo de nuestras Biblias no se levante contra nosotros. Seremos pesados en balanza, amados. Dios verá tu obra. Si has edificado sobre heno, madera y hojarasca. Ruego a Dios que vuestra obra sea oro, plata y piedras preciosas. Si hay algún hermano, vamos a orar, vamos a dar por terminado este mensaje, que quiera la oración, puede pasar al frente o puede quedarse donde está. Mi exhortación para esta mañana es, para esta tarde ya, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Pronto, muy pronto, sonará la trompeta. Muy pronto escucharemos la voz de arcángel, la voz de mando, la trompeta de Dios. Muy pronto este tabernáculo será transformado en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con el Señor de la iglesia en las nubes. E iremos a su presencia y estaremos a las bodas del Cordero. Estamos en ciernes. Velad y orad. Buscad el reino de Dios y su justicia revelado en las Escrituras. Busquemos a Dios, amados. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Mira, oh Dios, todos aquellos que han escuchado esta tu palabra, Señor. Yo nada soy, Señor, y nada busco sino tu gloria, Señor. Que tu nombre sea exaltado y bendito en medio de las naciones, Padre. Oh, Señor, pon esta palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Derriba toda altivez de espíritu, Señor, toda autosuficiencia, Señor. Oh, Padre mío, y que podamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida santa, la vida profunda. Ayúdanos, Señor, a vivir en comunión contigo, en intimidad contigo, Padre. Oh, Señor, gracias por cada hermano que ha escuchado tu palabra. Gracias por cada amigo, Señor. Vivifícanos, Señor. Tu palabra es verdad, es vida y paz. Dios les bendiga, Dios les guarde.